Buenas tardes, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Yo quiero invitarlos a abrir la escritura en la carta a los Romanos, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 21 al 23. 3 versículos. Y hermanos, en el himno que hemos estado cantando hace un momento, el coro tiene mucho que ver con el estudio de nuestra escuela dominical que tuvimos hace unos minutos. Dice, todo sufriste tú por mí, yo quiero serte fiel. Todo sufriste tú por mí, yo quiero serte fiel. Y creo, hermanos, de que en esta serie que hemos iniciado acerca de la cosmovisión bíblica como una cosmovisión robusta en estos tiempos de relativismo moral, también nos invitan a nosotros a serle fiel al Señor en estos tiempos en que pues, la fe cristiana es atacada. En Romanos capítulo 1, versículos del 21 al 23 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y aquí nosotros vamos a hacer el desarrollo de nuestra meditación en esta tarde. Quizás algunos de nosotros hemos podido notar que en el mundo está ocurriendo lo siguiente, ¿no? Y esto es una alerta para los jóvenes, también para nosotros, pero más para los jóvenes que todavía están de repente estudiando ahí en sus escuelas primarias, secundarias, algunos que ya van a ir para la universidad o también que están en la universidad. Pero en los Estados Unidos, yo me fijo mucho en los Estados Unidos de América, hermanos, porque lo que sucede allá va a suceder acá. Eso es lo que sucede allá en el mundo va a pasar acá en el mundo secular también. Lo que sucede en la religión allá también sucede acá, ¿no? Nosotros copiamos a veces sin tener un pensamiento crítico, sin analizar las cosas, sin mirar todo desde el punto de vista de las Escrituras. Y yo creo que eso se está repitiendo aquí en Perú también, ¿no? Por ejemplo, allá en los Estados Unidos existen en las universidades lugares que se les llama un lugar seguro. Un lugar seguro. Y lo primero que viene posiblemente a nuestra mente cuando hablamos de un lugar seguro es, bueno, un lugar en caso de sismo, tenemos que acercarnos acá, o en el contexto de ellos, en caso de un huracán, de un tornado, pues este es un lugar seguro. Pero no es así, no es así. El lugar seguro allá en los Estados Unidos es un lugar donde hay ciertos discursos que usted no puede hablar. No puede hablar. Usted no puede hablar de la Biblia, usted no puede hablar de biología, usted no puede hablar de la ciencia. Esos lugares seguros son los que cobijan a la ideología LGBT, a la ideología feminista, a la ideología y todas esas cosas más. Los campos universitarios han conseguido en nuestros días algunos delegados. Pero ellos son los delegados que están defendiendo los derechos humanos. Ahora, los derechos de esas minorías se han elevado a derechos humanos. De tal manera, hermanos, que hablar allí o estar en contra utilizando la verdad, la Escritura, simplemente es un crimen. No lo van a dejar. Si usted va a predicar el Evangelio en un aire libre en la universidad, lo más seguro es que lo van a llenar de golpes a usted. Es lo más seguro. Le van a dar trompadas muy duras y lo van a botar, lo van a echar de allí. Quizás si usted ha sabido, han habido profesores que por citar tal vez el pensamiento de una persona conservadora han sido echados de sus puestos de trabajo. Ese es el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Ese es el mundo en el cual ahora la iglesia está buscando pues hombres fieles, mujeres fieles, como hemos estado cantando. Y que esa fidelidad que nosotros cantamos y le elevamos al Señor en una alabanza, en una adoración, no solamente se quede en letra muerta, sino que la pongamos por práctica. Estamos pues en una serie sobre la cosmovisión bíblica y el propósito de estas enseñanzas es demostrar que los cristianos tenemos una cosmovisión del mundo
robusta y que ella derriba los argumentos falaces de las otras cosmovisiones inventadas por los hombres. Por eso es que ellos no quieren hablar de la Escritura, porque la Escritura derriba sus argumentos. Ellos no quieren hablar de la ciencia verdadera porque derrumba sus argumentos. Ellos no quieren hablar de biología porque la biología los tumba al piso y los deja pues como lo que son, personas que han sido engañadas y que continúan engañando al resto. La semana pasada observamos que las Escrituras afirman que todo ser humano que ha vivido, vive y vivirá en la tierra sabe que Dios existe. Todos saben que Dios existe. Hoy día vamos a tener un aire libre, nos toca nuestro aire libre. Las personas que nos van a escuchar saben que Dios existe. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Sin embargo, hermanos, a pesar de esa revelación natural para todo ser humano acerca de la certeza de la existencia de Dios que deja a todos sin excusa, los seres humanos en su naturaleza caída, eso es lo que tenemos que entender, en su naturaleza caída y pecadora, en su mente entenebrecida, como dice Pablo en Efesios 4, ¿no? La mente de ellos está en oscuridad, ellos no tienen luz, no tienen luz. Ellos no lo glorificaron al Señor ni le agradecieron como el Dios soberano y creador, sino que cambiaron la gloria de Dios y pusieron en lugar de Dios sus propios ídolos. Es lo que habíamos hablado nosotros la semana pasada. Los ídolos de los que hablamos son, por ejemplo, acá voy a mencionar algunos, está el racionalismo, es un ídolo. El materialismo, el marxismo y también el ateísmo. El ateísmo es el ídolo del yo, del yo. Juan Calvino afirmó que el corazón de los hombres es una fábrica de ídolos. Es una fábrica de ídolos. Constantemente están fabricando sus ídolos de acuerdo a cómo se van moviendo las cosas. Ellos van haciendo sus ídolos. Miqueas capítulo 4 versículo 5 dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Hermanos, acá el texto es muy claro, todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, en el nombre de su Dios. Estas palabras describen a lo que se conoce como comunidades, y aquí es un poco más, voy a profundizar lo que les estaba hablando a ustedes en esa introducción. Miqueas acá lo llama, cada pueblo sigue a su propio Dios, su propio ídolo. Nosotros podemos entender de que esa escritura está hablando a lo que hoy día conocemos como comunidades. Cada comunidad sigue su propio Dios. Esas comunidades que usted va a encontrar en la universidad cuando le toque ir. Esas comunidades que usted ya está encontrando aquí en el ámbito secular. Esas comunidades que las amas de casa también encuentran cuando tienen que conversar con alguien en el mercado, cuando están haciendo su quehacer. Hay comunidades LGBT, hay comunidades feministas, hay comunidades pro abortos. Todas esas comunidades, todos esos pueblos tienen su propio Dios. Tienen su propio Dios. Tienen su propio Dios, tienen su propia manera de ver el mundo. Su propia manera de ver el mundo, su propia manera de ver a las personas que habitan también el mundo. Y todas esas comunidades o todos esos pueblos han colocado a sus dioses en el lugar del único y verdadero Dios. Esa es una aplicación para lo que nosotros estamos viendo que sucede en nuestros días. Y yo les voy a demostrar, quizás ahora estemos todavía, pero ¿qué cosa está hablando? ¿Cómo que su propio Dios? ¿Cómo es eso? Con calma vamos a ir avanzando nosotros, porque el propósito, hermanos, es de que podamos nosotros defender la fe cristiana como hemos sido llamados a eso por la palabra del Señor. Entonces, como dije anteriormente, el mundo está plagado de personas religiosas. Está plagado de personas religiosas.
Todos son creyentes. Todos tienen su religión. Todos son creyentes, pero no todos creen en Cristo como Salvador. Y esto incluye también a los ateos. Los ateos, el ateísmo es una religión. Es una religión, porque ellos se han hecho de un Dios para suprimir la gloria del Dios verdadero que les ha sido revelado todo lo creado. Lo que nosotros tenemos que pensar es que primero la Escritura es la verdad. Y la Escritura dice de que el hombre se hace un Dios para quitar al Dios verdadero de su lugar. Entonces el ateísmo, cuando dice sin Dios, es mentira. Ellos tienen su propio Dios. Ellos tienen su propia religión. Ellos tienen su propio dogma también, así como nosotros tenemos nuestro dogma en las Escrituras. Entonces no nos engañemos, tenemos que ver así, cuando nos enfrentamos a conversar con un ateo, estamos confrontando la cosmovisión bíblica, que es la verdad, contra la cosmovisión atea de ellos, contra el Dios de ellos. Las religiones también, y aún dentro del cristianismo, han quitado al verdadero Dios para sustituirlo por un Dios que no es soberano, un Dios que no es Señor. Es otra lucha también que nosotros tenemos. Acuérdense de que en Hechos 20, Pablo nos dice de que de entre vosotros se levantarán hombres perversos para hablar maldades. Así dice la Escritura. Así que la lucha es en ambos frentes, es con los que dicen que no creen en el Señor y también con los que dicen que creen en el Señor, pero en realidad ellos se han hecho un Dios diferente. Bueno, hermanos, así como todos comenzamos a explicar todas las cosas partiendo del Dios de la Biblia, así dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Usted mire cómo comienza la Escritura. La Escritura no comienza tratando de presentar argumentos para convencer a las personas que Dios existe. No, y nosotros tampoco lo vamos a hacer. Dios no comienza diciendo: mira que yo sé que tú no crees en mí, pero yo te voy a ir demostrando. Absolutamente no. Acuérdense que cada cual tiene su preposición. Todos tienen preposiciones. Todos tienen prejuicios. Pero Dios dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y yo lo creo, y no es necesario. No lo entendía yo cuando estaba sin Cristo. Lo desechaba también, lo aborrecía posiblemente. Pero una vez que ha venido luz a la tiniebla de mi mente, yo pude entender eso. Entonces tenemos que nosotros ver así. Entonces hay personas pues que tratan de explicar las cosas fuera de la Biblia. Es otra cosmovisión, y es de lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque las otras personas pues tienen una explicación de todo, partiendo del ídolo que ellos han creado. Ahí lo vamos a ver. Lo que les digo es que no existen ateos, y no lo digo yo, la Escritura dice que no existen ateos. No debemos olvidar que cada religión tiene su propio código moral. Eso también yo quisiera. Y algunas veces, hermanos, para mí es increíble cómo tuercen las Escrituras. Por eso es que aborrecen a los puritanos, ¿no? Porque cuando uno lee la literatura puritana, pues yo no imagino a John Owen, por ejemplo, en este tiempo. Él estaría: ¿en qué se ha convertido el cristianismo? Hay una película también, no sé si es que ustedes han visto, y perdón de que lo mencione, que habla como de una máquina del tiempo, unos pastores que están en el año 1930, y eso está en YouTube, creo. Lo voy a buscar. Y ese pastor del año 1930 entra a una máquina del tiempo y viene y mira cómo es que está la iglesia en los años 1990. Y se asusta de lo que ve. Se asusta. Y yo creo que John Owen se asustaría. Jonathan Edwards se asustaría. Todos los puritanos dirían: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Ahora los cristianos también parten no de la Escritura. Comienzan a interpretar la Biblia, hacen la Biblia interpretable. Eso es pecado, porque si es interpretable, pues ya no es la verdad. Yo tengo mi posición acerca de lo que dice, usted tiene su posición acerca de lo que dice. Entonces no es la verdad, pues, no es la verdad. No, la cosa es esta: o yo estoy equivocado cuando interpreto, o los otros están equivocados cuando interpretan. Pero esta es la verdad.
Por eso tenemos que siempre estar nosotros muy atentos, muy, muy atentos. Por eso es que cada uno tiene su propio código moral, ¿verdad? Hermanos, yo creo algo, ¿no? Nosotros vamos a hablar acerca del mito de ser neutrales. El mito de ser neutrales. Yo creo firmemente que un creyente es creyente antes que cualquier otra cosa. Yo lo he dicho, a veces se enojan, pero yo creo que el creyente es creyente antes que cualquier otra cosa. Por ejemplo, yo soy creyente, primero soy creyente y luego soy médico. Yo primero soy creyente y después soy abogado. Primero soy creyente y después soy lo que hago para ganarme la vida. O soy lo que soy. Las hermanas primero son creyentes y después son amas de casa. Pero primero nosotros somos creyentes. Tenemos que ser así. Y esta manera de pensar, como yo les digo, de primero ser creyentes, es incómoda para el mundo. Es incómoda para el mundo. ¿Por qué? Porque la sociedad secular busca relegar las convicciones religiosas, y preste atención, relegar las convicciones religiosas a un segundo plano y reducirlas a la esfera de las cuatro paredes de una iglesia local, o dicho de otra manera, de una forma más sencilla. En el ámbito público, en el ámbito secular, las personas deben ser profesionales, estudiantes, obreros, empresarios, amas de casa, y en lo privado, religioso. Es eso. Cuando nos acercamos a alguien con la Biblia, no. Guarda tu Biblia. Vamos a tratar de ser objetivos. Guarda la Biblia. La Biblia habla de religión. Está bien, ¿te gusta tu religión? Me alegro que te guste tu religión, pero guárdatela para tu iglesia. Aquí tú estás en el colegio. Aquí tú estás en la universidad. Aquí tú estás en el trabajo. Así que eso que es religioso es para tu vida privada. Aquí, delante de todos, si tú te vas a desenvolver aquí, vas a tener que dejar eso. ¿Usted qué dice? ¿Alguna vez se ha encontrado con alguien así? O cuando usted quiere, por ejemplo, hablar acerca de cómo es que llegamos a todo lo que ha sido creado. Y usted dice, bueno, yo creo que hay un creador. No, eso es religioso. Eso guárdatelo para lo privado. Aquí vamos a ser objetivos, dice. Aquí vamos a ir a la ciencia. Aquí vamos a... Hermanos, lo que ellos quieren hacer, ¿sabes qué cosa? Es que tú guardes tu Biblia. Que tú guardes tu Biblia. Y que tú, estando en las tinieblas, porque una vez que cerramos la Biblia, cerramos la luz. Y estando fuera de la luz, cerrada la luz, estamos en tinieblas. ¿Y cómo nosotros, estando en tinieblas, vamos a convencer a los que están en tinieblas que las tinieblas son malas? O que las tinieblas son mentira. Es imposible, pero eso es lo que quieren. Por eso es que yo comencé diciéndoles a ustedes lo que estaba sucediendo en los campus universitarios en los Estados Unidos. Guarda tu Biblia. Acá tienes que ser objetivo, tienes que ser científico. No, eso no puede ser. Nosotros no somos religiosos en lo privado y somos mundanos en nuestro trabajo. Eso no es. El que vive de esa manera, ¿cómo lo llama la Biblia? Hipócrita. Es un hipócrita. Yo primero soy cristiano y es algo que no me lo puedes quitar. Para quitarme a mí el ser cristiano, el Espíritu Santo tiene que abandonarme. Ya está. Mientras el Espíritu Santo mora en mí, yo tengo la mente de Cristo. Mientras el Espíritu Santo mora en mí, yo voy a ser conducido a toda verdad. Es eso, hermanos. Así que cuando se nos dice, no, guarda tu Biblia, eso es para tu iglesia. Acá estamos en la facultad de ciencias biológicas. No, la Biblia también se aplica ahí. Ya lo hemos visto, creo, la semana pasada. Esto, hermanos, de ser religioso en lo privado, es materialmente imposible. Imposible espiritual y materialmente, porque los cristianos primero somos cristianos y luego somos lo que somos para ganarnos la vida. Y ya les cité, Pablo dice en 1 Corintios 2:16, nosotros tenemos la mente de Cristo, ellos no. Ellos no. Nosotros, el creyente, tiene la mente de Cristo. Por ejemplo, cuando participamos en los debates sobre los temas que son importantes en la vida cotidiana de todos nosotros, hay debates que son importantes, debates, por ejemplo, sobre el aborto.
Debate sobre el feminismo, sobre la agenda LGBT. Debate sobre la agenda inmoral que está aplicándose en las escuelas para corromper sexualmente a nuestros niños. Hermanos, miren, hemos tenido noticias hace poco aquí en Perú acerca de las violaciones y el asesinato de unos niñitos, hasta de un bebito. Había sido violado y matado, ¿verdad? Ya, hermanos, miren, imagínense ustedes cómo va a salir un estudiante de secundaria al que le enseñan basura. Yo estaba viendo, hermanos, en un tweet, me encontré una clase donde había una muchacha, 14 años, 13 años, que estaba siendo obligado a hacer cosas impúdicas con otro muchachito de su edad. Adelante. Era una cosa tan vergonzosa que yo ni podía publicarlo en mi red social, porque me daba vergüenza. Y ahora, ¿qué cosa cree usted que ese jovencito, cuando termine la escuela, cómo cree usted que va a ser su mente acerca de una conducta sexual correcta? Por eso es que yo no entiendo la sociedad. Ellos ahora hablan de una castración química y no sé qué. Pero si ellos los forman desde la escuela para que sean sexualmente perversos, los forman así. Esos son debates importantes en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que hacer frente a todo eso, hermanos. Tenemos que hacer frente a todo eso. Nosotros tenemos que pensar primeramente allí como cristianos y no solamente permitir que nuestra posición sea relegada. Cuando alguien nos dice a nosotros, ¿sabes qué? Guarda tu Biblia, nosotros decimos no. Yo voy a hablar con mi Biblia y tú háblame de cómo es que tú piensas. Tu pensamiento lo voy a confrontar contra la Escritura. Mi Biblia no va a ser relegada solamente al plano religioso. Nosotros no venimos acá para ser cristianos aquí. Cuando nos regresamos a nuestras casas somos Guillermo, somos lo que somos. Hacerlo de otra manera implicaría, ¿saben qué cosa? Aceptar los puntos ideológicos, filosóficos de ellos. Si nosotros les hacemos caso y guardamos nuestra Biblia, estamos aceptando entonces lo que ellos dicen. Ya está. Y si es así, ¿cómo es que vamos a combatir por la fe? ¿Cómo? Nosotros no vamos a guardar nuestras posturas cristianas para el ámbito de la iglesia nada más. Nosotros no somos neutrales. Ellos lo que buscan es una neutralidad. Pero nosotros no somos neutrales. El Señor dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Hermano, por eso es que yo les decía a ustedes acerca de ser sal y luz. Ser sal y luz es eso. Cuando te dicen en la universidad, cuando le digan a nuestros hijos en la universidad, ¿sabes qué? Aquí estamos la universidad, guarda tu Biblia. Hermanos, la universidad siempre ha sido un lugar de muchas ideas que se ponían en debate. Al menos yo recuerdo eso cuando estaba en mi universidad. Alguien venía con una posición, muy bien, vamos a debatirla, y se organizaba ahí un debate, hermanos. Hoy día no, hoy día es el pensamiento único. Así se piensa y punto. Lo demás te guardas para tu iglesia. No, no es así. El que no es con Cristo, contra Él es. Y si nosotros vamos a cerrar la verdad al mundo, acuérdese usted de ese texto en Ezequiel, cuando dice, si tú no le dices al impío de su impiedad, él ciertamente morirá, pero su sangre derramaré de tu mano. Es una obligación ser cristiano. Por eso yo les hablaba de ser valientes para el Señor Jesucristo. Y este versículo pues no necesita mayor exégesis. ¿Qué profundidad tengo que hacer aquí? El que no es con Cristo es contra Él. ¿Qué más profundidad quiere? No hay neutralidad en cuanto a Cristo y la Biblia. Cristo y la Biblia. Porque tampoco puedo separar a Cristo de la palabra. Él es el verbo. Él es la palabra viva. Entonces, ¿qué cosa es lo que estamos haciendo? Estamos en contra o a favor de la Biblia, nada más. Entonces, cuando alguno dice que tiene una posición neutral, mire, ¿cómo le voy a decir? No, yo tengo una posición neutral, no religiosa, en cuanto a la realidad, a la creación, en cuanto al ser humano.
¿no? Yo soy un varón, soy heterosexual, ¿no? Esa es la realidad. Usted va y me hace un análisis de sangre, ¿qué cosa va a encontrar ahí? Mi ADN que dice que soy un varón, eso es ciencia, ¿no? Entonces cuando alguien dice, no, yo no quiero, yo quiero una posición neutral, ajá, neutral, no religiosa, tal persona está mintiendo. Nadie es neutral, ninguno es neutral. Nosotros no somos neutrales, ellos tampoco son neutrales. Lo que quieren ellos, hermanos, es que nosotros retrocedamos. Y nosotros no somos de los que retrocedemos. El Señor no se agrada de los que retroceden. Y las estrategias pues son muchas y también son diferentes, pero la más usada por ellos es la mentira diabólica de que el creyente debe de abandonar su posición religiosa para ver las cosas de una manera objetiva, basada en los hechos, es decir, debes abandonar las escrituras y acercarte a una posición neutral. No. Hermanos, la ciencia no contradice la Biblia. La verdadera ciencia confirma lo que la escritura dice. Los científicos no pueden decir que esto es mentira, pero la Biblia sí dice a los falsos científicos que ellos son mentirosos. Ahora se inventan ciencias sociales. ¿Qué es eso, hermano? Ciencias sociales. Acá dice cómo es el hombre. Acá dice cómo es la actitud del hombre. Es cierto, a veces tenemos que estudiarlo porque se necesita, está dentro de la currícula universitaria para que nosotros podamos llegar a tener el grado, pero de ninguna manera nosotros vamos a aceptarlo. Es más, la escritura no dice que nosotros no estudiemos la filosofía, no nos dice que no estudiemos ciencias sociales. La Biblia más bien nos dice que debemos tener cuidado de ella. ¿Y cómo es que nosotros vamos a defender la fe y atacar sus ídolos si es que no conocemos cómo es que ellos piensan? La iglesia, hermanos, a veces nos hemos convertido nosotros en muy flojos para la lectura. Muy flojos. ¿Y qué es lo que pasa? De que ellos pues ganan. Ellos ganan mucho los debates. Pero eso es lo que ellos dicen. Dicen, es una posición neutral. Mentira, nadie es neutral. Yo no soy neutral, nunca he sido neutral y nunca seré neutral. ¿Eso me puede convertir en alguien muy controvertido? Seguramente, pero de acuerdo al mundo. Yo estoy contendiendo por la fe y debo contender por la fe. Hermanos, si no vamos a confiar en la Biblia, ¿en qué confiaremos entonces? ¿En la razón? ¿O vamos a confiar en la lógica? En la lógica. ¿Vamos a abandonar la luz para introducirnos en las tinieblas, para luchar contra las tinieblas? Bueno, hay algunos protestantes que creen que esto es posible. Tristemente, ellos creen que esto es posible, pero al hacerlo no se dan cuenta que están abandonando la autoridad de Dios. Y grábese bien esto que yo estoy hablando. La autoridad de Dios y la autoridad de su palabra. Autoridad. Grábese esa palabra, porque esa palabra a nosotros nos va a ayudar mucho cuando estamos debatiendo o cuando alguien se acerca a nosotros para debatir nuestra fe. Porque cuando nosotros, hermanos, abandonamos la escritura y a Dios, estamos cambiando la verdad por la mentira. El Señor Jesús, y yo quisiera que vaya buscando usted en Lucas capítulo 20, voy a leer ahí un texto para que vea usted cómo se utiliza la palabra autoridad. El Señor Jesús tuvo pues un debate contra los falsos religiosos de sus días sobre el tema de la autoridad. Nuestra autoridad es Cristo y su palabra. Grábeselo eso. Lucas capítulo 20, versículos del 1 al 8 dice: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Vino todo un equipo, ¿verdad? Los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta. El Señor no se queda callado.
El Señor debate, entra al debate. Yo también te voy a hacer una pregunta. Dice, respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabía de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Guarde ese texto un momento. Y acá lo que nosotros encontramos es el Señor. Cuando se habla de autoridad, el Señor inmediatamente responde. No rehúye el ataque. No les tiene miedo. El Señor sabía que ellos estaban detrás de Él. ¿Para qué? Para matarle. Él conocía los corazones perfectamente. Mientras ellos estaban cuchicheando así, a un ladito, a voz bajita, para que nadie los escuche, el Señor, Él está en todos los lugares. Él los escuchaba perfectamente y en estéreo. Él conoce los corazones y Él no rehúye el debate. ¿Por qué tendremos que hacer nosotros así? Cuando alguien se acerca y nos dice, ¿con qué autoridad tú estás atacando los derechos de la minoría? ¿Ah? ¿Con qué autoridad? Cierra ese libro, ya voy a cerrar mi autoridad. No. El Señor nos enseña aquí valor para enfrentar a aquellos que siendo más nos pueden hacer daño, como a Él ciertamente se lo hicieron. Pero este pasaje nos enseña ¿qué cosa? Que toda persona tiene una autoridad. Toda persona tiene una autoridad, o dicho de la forma en la que estamos tratando las enseñanzas de nuestra serie, toda persona tiene una cosmovisión. Toda persona tiene una cosmovisión. Nuestra cosmovisión o autoridad se basa en Dios y su palabra. Esa es nuestra cosmovisión. Así que el primer paso de un incrédulo cuando defiende su cosmovisión es atacar ¿qué? La Biblia. Es atacar la Biblia, que es la autoridad del cristiano para hacer prevalecer su propia autoridad. Ellos dicen, no queremos esta autoridad. Mi autoridad, la que ellos han creado, la que ellos han puesto por encima de Dios, es la que ellos quieren que prevalezca sobre nosotros. Entonces, cuando nosotros cerramos, hermanos, las Escrituras, estamos dejando que la autoridad de ellos prevalezca, que no es otra cosa que la mentira, porque estamos cerrando la verdad. Por ejemplo, existen 3 preguntas fundamentales cuando nos enfrentamos a aquellos, mire, lo voy a decir como dice la Biblia, aquellos que siguen la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ellos son eso. Ellos son así, nosotros somos diferentes. Y estas 3 preguntas son las siguientes. ¿Cuál es tu autoridad? Cuando nosotros vamos a ir a un debate o cuando vamos a defender la fe, lo primero que nosotros vamos a tener que responder es ¿cuál es tu autoridad? La segunda pregunta es ¿cuál es tu visión de la realidad? ¿Cómo ves tú el mundo? ¿Cómo lo interpretas? Para ponerme de ejemplo, ¿no? ¿Qué soy yo? ¿Soy un varón? Ellos van a decir, no se puede decir que tú eres un varón. Hay que ver cómo es que se construye, cómo la sociedad te va a construir. De repente eres una mujer atrapada en el cuerpo de un varón. En cambio el cristiano dice, es un varón. Entonces, ¿cómo ves la realidad? La tercera pregunta es, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo sabes, cristiano, que yo soy un varón? ¿Y cómo es que no llegan a saber lo mismo las otras personas? Esas, hermanos, son las 3 preguntas. ¿Cuál es tu autoridad? ¿Cómo ves la realidad? ¿Y cómo sabes eso? ¿Cómo ves la realidad? Tiene que ver con metafísica. ¿Y cómo sabes eso? Tiene que ver con la epistemología. Pero eso es prácticamente, ahí es donde se centra las armas en el campo de batallas, en esos campos, en esos territorios. Pongamos estas 3 preguntas en la práctica considerando el texto de Lucas que hemos leído. Para el cristiano, ¿cuál es tu autoridad? Pues es Dios y su palabra.
¿Cuál es tu visión de la realidad? Lo que la Biblia dice. Yo veo las cosas como la Biblia dice que yo tengo que verlas. Y verdaderamente, hermanos, son verificables, científicas, biológicas y todo lo que usted quiera. Y tercero, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? Porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia lo dice. Y podemos demostrarlo. Para los judíos del texto de Lucas, ahora vamos a entrar a los judíos del texto de Lucas, porque eso también nos enseña lo que yo les decía a ustedes hace un momento. El cristiano profesante también quita a Dios y su autoridad y pone otro ahí. Sí, usted dice, no, eso no es posible. Pero mire pues a estos religiosos judíos. ¿Cuál es la autoridad de los judíos en el texto de Lucas? Es el Sanedrín, compuesto por los escribas y los doctores de la ley. Esa es la autoridad. No es Dios, es el Sanedrín. Por eso es que el texto de Lucas dice claramente, pues, cuando nos está enseñando que llegaron a Jesús los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Esa era la autoridad, el Sanedrín. Segunda pregunta, ¿cuál es tu visión de la realidad? La visión de la realidad que ellos tenían de Cristo es que Él no podía ser el Mesías. Pero claro, o sea, si quitas a Dios y su palabra y pones a otras personas ahí, pues ya te olvidas y tú dices, no, pues como ellos dicen, no, Cristo no es el Mesías. Y a veces uno se pregunta, pero si ellos también tenían las escrituras del Antiguo Testamento, ellos tenían las profecías mesiánicas, ellos tenían Isaías, donde claramente están muchísimas profecías del Señor. ¿Por qué dicen que no es el Mesías? Pues porque habían quitado a Dios y su palabra y habían puesto al Sanedrín. Tercera pregunta para esos judíos, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? Que Cristo no es por la tradición judía, pues. ¿Se da cuenta usted, hermanos? Por eso es que aún dentro de lo que es la fe evangélica, protestante, es lo que yo le digo. Hay muchos reformados que han quitado a Dios y han puesto al pastor famoso. Lo han quitado. Ahora la verdad ya no es la palabra de Dios, ahora la verdad es lo que dice el pastor famoso. ¿Sí? ¿Y cómo sabes eso? Porque me leí su libro. Leen más esos libros en lugar de leer la Escritura. Para el ateo, vamos a hacer esas 3 preguntas. ¿Cuál es tu autoridad? ¿Cuál es tu visión de la realidad? ¿Y cómo sabes eso al ateo? Ateo, ¿cuál es tu autoridad? Es el hombre mismo. El hombre mismo. ¿Cuál es tu visión de la realidad? Es el materialismo, todo lo que tenga existencia material. ¿Cómo sabes eso? Por el empirismo. Es decir, la experiencia con los 5 sentidos es lo que determina si algo es verdad o es mentira. Por eso es que ellos niegan los milagros. ¿Se da cuenta, hermano? Esas 3 preguntas son fundamentales cuando nosotros vamos a debatir con alguien. Y es importante que nosotros comencemos por la primera, cuando tenemos que detectar cuál es la autoridad de la persona que está debatiendo conmigo algo. ¿Cuál es tu autoridad cuando hablamos nosotros, por ejemplo, esto de aquí, de la LGBT y todas esas cosas? Mi autoridad es la palabra. ¿Saben cuál es la autoridad de ellos? Es el marxismo cultural. Son las filosofías de Gramsci, las filosofías de Foucault. Esa es la autoridad de ellos. Ellos van a repetir todo lo que sus dioses que ellos se han puesto ahí les han dicho a través de sus lecturas. Y nosotros tenemos aquí la Escritura. Y créanme que la Escritura derriba todos esos argumentos. Por eso es que ellos odian la Biblia. Ellos saben de que la Biblia destruye su cosmovisión y te dicen, no, guárdate eso, resérvatelo para tu iglesia. Aquí vamos a hablar neutralmente. Mentira. Mentira. Ellos quieren que cerremos la espada de 2 filos. La que descubre sus pensamientos. Y nosotros no lo vamos a hacer de ninguna manera. ¿Qué tienen en común estas 3 cosmovisiones? No tienen en común nada. Nada. Somos distintos y opuestos a la vez. Como el agua y el aceite.
Así es, no nos podemos juntar. ¿Existe un terreno neutral entre ellas? No hay. No hay. Eso es, por ejemplo, ¿crees en Dios o no crees en Dios? El agnóstico es ateo también. Agnóstico es el que dice, bueno, Dios existe, pero no se ha revelado a través de su palabra. Es distante de Dios. No tiene una relación con el hombre. Ese es el agnóstico. Que al final ese es un ateo más también. Y los mismos argumentos para derribar el ateísmo se usan para derribar al agnóstico también. La autoridad para el cristiano es Dios y su palabra. La autoridad para las otras dos son sus ídolos que ellos se han creado. Los judíos quitaron a Dios y establecieron el Sanedrín. Los ateos también quitaron a Dios y establecieron al hombre mismo. Muchos nuevos calvinistas han quitado a Dios y han puesto a su predicador famoso, a su pastor famoso. Y lo defienden, hermanos, así como un mexicano incrédulo defiende a la Virgen de Guadalupe, con uñas y dientes. No puedes decir nada de ellos. Aunque es evidente que están cayendo en unas blasfemias y herejías terribles, no puedes hablar nada de ellos. El error que no debemos cometer cuando nos enfrentamos a las cosmovisiones de ellos es abandonar la autoridad de Dios y las Escrituras. Cuando te digan en tu escuela, cuando te estén enseñando la evolución darwiniana, cuando te digan, no, eso es para allá, para tu iglesia, acá vamos a hablar científicamente. Ellos no pueden sostener con la ciencia el darwinismo. Más bien, la ciencia corrobora lo que la Escritura enseña. Por eso es que la Escritura debe ser llevada también allí para debatir estas cosas. Hermanos, nosotros no somos neutrales. Para el Señor no existe neutralidad. La neutralidad es pecado. Es pecado. La neutralidad es destructiva para la sociedad y para la iglesia. Mire pues, la iglesia ha sido neutral. ¿Cómo ve el mundo usted ahora con la neutralidad de la iglesia? Destruyéndose, desmoronándose moralmente. ¿Cómo ve la iglesia cuando aquellos que hemos debido defender la fe verdadera, la ortodoxia, hemos callado y hemos sido neutrales, ¿no? ¿Cómo es que el nuevo calvinista te ha hecho neutral? A ver si es que usted se da cuenta. ¿Sabes cómo? Eso es secundario. No hay que debatir por lo secundario. Eso es terciario. No hay que discutir sobre esto. Esto de acá es de quinto nivel. Los dones son así. No todas las denominaciones son verdaderas. Así es como ellos han hecho que cerremos las Escrituras. Y hoy día, pues, ¿cómo ve usted la iglesia evangélica? ¿No íbamos a pelear por la verdad? ¿Cómo ve usted ahora la iglesia? Pues ordenando a pastores trans. Hermanos, la batalla es mucha, como yo les digo. Y la Biblia es lo único que nos puede ayudar a nosotros para que la luz quite la tiniebla que está por encima de nosotros. No somos neutrales. Por ejemplo, hermanos, Dios define lo que es un matrimonio, el cual debe realizarse entre un varón y una mujer, y donde cada uno de ellos tiene roles específicos y diferentes. Las cosmovisiones ateas, con sus respectivas creencias dogmáticas, procuran destruir a la familia definida como Dios lo hace. Ellos han redefinido lo que es el matrimonio, lo que son las partes contrayentes, y esto ha puesto en peligro a la sociedad y a la iglesia del Señor. Porque cuando nosotros decimos el matrimonio es entre varón y mujer, ¿qué cosa es lo que ellos dicen? Eso es religión. Eso guárdatelo, eso llévatelo para tu iglesia y ahí háblalo. Acá vamos a hablar de ciencia. ¿Y qué es ciencia? Sociales. Pero no solamente ellos se han quedado en ese paso, sino que ahora hay grupos empujando la idea del poliamor. ¿Usted ha escuchado lo que es el poliamor? Es cuando dos o más personas mantienen una relación afectiva e íntima con su consentimiento. Eso también ya está de moda. Y yo siempre me pregunto, ¿de qué se trata todo esto? ¿Por qué es que las cosas están así? ¿Por qué la iglesia está en declive? ¿Por qué la sociedad está cada vez más y más hundida en el pozo de las tinieblas? ¿De qué se trata todo esto? ¿Se trata acaso de un juicio divino? ¿O está sucediendo porque la iglesia no hace frente a esos pensamientos impíos?
Claro, es muy fácil decir, es juicio de Dios, y enciendo mi televisión y me pongo a ver, no sé, una novela. No, es bien fácil, ¿no? No, hermanos, yo como les dije al inicio, nosotros somos sal y luz, y cuando dejamos de ser sal y luz, lo podrido y las tinieblas van prevaleciendo en la sociedad y también están metidas dentro de la iglesia. La pregunta es, ¿qué nos viene más adelante? ¿Qué viene? Hermanos, no nos extrañemos que venga la legalización de la eutanasia, porque ya se habla pues de que el suicidio es cristiano, ¿no? ¿Qué es la eutanasia? Suicidio asistido. Entonces pues también la eutanasia va a ser aprobada no solamente en la sociedad, sino en la iglesia. Ya se habla, ¿no?, de que la iglesia ahora se arrepiente, ¿no?, de haber sido tan hostil contra el movimiento LGBT, hostil, usan esa palabra. Pues ¿qué cosa viene? También va a venir la pedofilia en algún momento. Y la iglesia va a retroceder y va a dar espacio a la pedofilia. Hermanos, la neutralidad no es posible, aunque la creencia moderna así lo diga, aunque en la universidad donde vayas así te digan, aunque en el trabajo donde te desarrollas así te digan, la neutralidad no es posible. La Biblia no la vamos a cerrar y la vamos a traer solamente para abrirla aquí en los cultos cada domingo. Hermanos, son muchos quienes piensan que la Escritura no dice nada acerca de los problemas culturales que vivimos hoy o en el presente. Más aún, el mundo piensa que la solución se encuentra fuera de la Biblia. La solución a los problemas se encuentra fuera de la Biblia y que ella no tiene ninguna autoridad sobre todos y cada uno de los seres humanos. Mentira. Mentira. Lo más terrible que hemos visto a lo largo de la historia es la manera en que muchos profesantes cristianos, en lugar de defender la fe y exponer las mentiras de otras cosmovisiones, han terminado haciendo las paces con aquellas ideologías creadas para destruir al cristianismo. Por ejemplo, la evolución teísta. ¿Usted ha escuchado eso? El darwinismo es una religión que busca destruir la religión verdadera. Eso es lo que es el darwinismo, de Charles Darwin, el autor del Origen de las especies, ¿no? Así se llama, creo, su libro. Es eso. Él creó esa teoría para derribarse a la Biblia y tumbarse al cristianismo. ¿Qué cosa es el cristiano con esa herramienta que quiere destruir la fe cristiana? La mezcla. Ahí lo ve usted a Tim Keller, el reformado, el pastor de la Iglesia Redentor de Nueva York, el hombre que ha escrito muchos libros. Ese hombre es un marxista. Si es que uno sabe leer, es un marxista. Y una hermana precisamente me estaba comentando a mí, me decía, he encontrado una iglesia sana y me han dado esta literatura. Y la literatura es de este marxista. Y yo le digo, esa iglesia no puede ser sana. No puede ser sana. No lo es. No lo es. Y ya quitemos ese ídolo allí y pongamos al Dios verdadero. Quitemos al pastor famoso y pongamos al Dios verdadero. Y juzguemos todas las cosas según la Escritura. Pero eso es difícil para el reformado, para el nuevo calvinista. Es difícil. Su idolatría es tan fuerte que jamás darían nada. Yo hace poco, creo que antes de ayer, publiqué algo de un tuit de Pablo Washer, donde él se sorprendía de cómo es que ahora, hermanos, los jóvenes que estaban reformados, inquietos, él dice eso por ese libro de Colin Hansen, reformados, inquietos y reformados. Antes hablaban de Spurgeon y de Jonathan Edwards, ahora él está hablando de, ¿cómo se llama? Es la autora de White Fragility, Fragilidad Blanca. Es autora, D'Angelo se apellida. Están hablando de este de aquí, de este que, me he olvidado, Tisby creo que se apellida. Menciona ahí 3 nombres. Hermanos, ¿saben por qué es que habla que eso? Yo pongo ahí un comentario. ¿Qué cosa? Él no fue parte del problema. Él fue parte del problema porque él avaló el rap reformado, algo que Teodoro Adorno había dicho en sus escritos, que tenía que utilizarse esas melodías para acompañar las letras de protesta. ¿Contra qué? Contra la sociedad y el cristianismo. Ellos mezclaron todo eso y Pablo Washer los aplaudió. ¿Y qué? ¿Él pensaba que se iban a detener ahí? Él es parte del problema que nosotros tenemos ahora.
Él es parte de ese problema. Y tenemos que decirlo como es, pues no tenemos que quitarnos el ídolo. Y una vez escuché a uno, yo conozco el Evangelio gracias a Pablo Washer. Mentira, tú conoces el Evangelio porque Cristo te lo reveló. Pon a Dios, no pongas ahí al pastor famoso, ponlo a Dios y dale la gloria a Dios y no al hombre. Ya basta de esas cosas. No podemos avanzar con un corazón idólatra nosotros, hermanos. Pero eso es lo que nosotros estamos viviendo. No podemos defender la fe. Ahora tenemos la evolución teísta. ¿Por qué? Porque se hicieron las paces, hermano. En lugar de combatir ese darwinismo como yo lo hago, el famoso dijo, no, hay que mezclarlo. Hay que mezclar el ateísmo con la fe. ¿Y qué dijo la iglesia? Aplaudió. Si yo hablo algo de Tim Keller, fariseo, legalista, sectario, malvado, un poco más y me convierten en violador. Hermanos, la cosmovisión bíblica no comparte terreno en común con ninguna filosofía. Y esto grábeselo. No tenemos un terreno en común con ninguna filosofía o teoría humana creada por las personas que aborrecen la luz. Porque ellos crean esas cosas para atacar la iglesia, para atacar la Biblia, y no hay nada en común con ellos. Acuérdese usted, hace poco estaba viendo mi hijo en la televisión, cuando estaba Josué, me parece, y delante de Josué se acerca un guerrero, ¿no? Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o eres de los que están en contra de nosotros? ¿Usted qué es? ¿Usted es de los de Cristo o es de los que están en contra de Cristo? Por eso es que yo comencé con ese texto. No hay terreno en común, no hay, hermanos. No caigamos en las mentiras de esas mentes perversas que están buscando que nosotros cerremos la Escritura o que la mezclemos con sus filosofías. Debemos de mantenernos firmes en nuestra fe, aunque eso nos conduzca pues a la muerte. Bueno, hermanos, yo lo que les digo es que no existe terreno neutral. Y Satanás es muy astuto. Satanás, ¿saben qué? Yo me doy cuenta de algo. Satanás usa la misma técnica que usó con Eva. Solo que nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta, pero él el mismo, la misma herramienta, las mismas palabras, la misma intención. Pero ya, aunque hemos aprendido de Eva, hay muchos que siguen cayendo en ese mismo hueco, ¿no? Mi mamá me decía, y perdonen que a veces yo les diga, ¿no? Mi mamá me decía, el tonto aprende de sus propios errores y el vivo aprende de los errores de los demás. Nosotros no aprendemos de Eva, cómo es que Satanás la engañó. Es algo terrible, hermanos, es algo terrible. Satanás es astuto y ha introducido levadura ideológica y filosófica atea, la cual viene leudando, viene creciendo en la iglesia del Señor, ayudado por los pastores famosos. Pero nadie dice nada, todos tienen miedo. Intentar reconciliar la cosmovisión bíblica con otras cosmovisiones es considerado por el Señor como pecado. Es lo que yo les estaba diciendo a ustedes. En Segunda de Crónicas 19:2 dice, y le salió el encuentro al vidente Jehú, hijo de Hanaí, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por eso. Si ustedes leen el contexto, hermanos, aquí está hablando de el rey Josafat que le había prestado ayuda a Acab por el ejército enemigo. Hermanos, nosotros no podemos mezclarnos con los católicos. Nosotros no podemos mezclarnos con los filósofos. Nosotros no podemos mezclarnos ni siquiera con los que se llaman conservadores. No podemos mezclarnos. No podemos. Esta es nuestra autoridad. De aquí parte toda la regla de fe y práctica que nosotros debemos de tener. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15 dice,
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte tenemos nosotros con ellos? Más cuando ellos afilan sus armas contra Dios y su palabra, contra el Cristo y las Escrituras. ¿Qué parte tenemos con ellos? ¿Vamos a mezclarnos? ¿Vamos a juntarnos? ¿Vamos a diluir su teoría y la Biblia en un vasito y nos lo bebemos? No. Yo les decía, recordemos pues la experiencia de Eva con Satanás cuando comenzó con preguntas para hacerle dudar acerca de la palabra de Dios. La serpiente le dijo, ¿con qué Dios te ha dicho? Hoy día es, ¿con qué Dios te ha dicho que te separes del incrédulo? ¿Con que Dios te ha dicho que las filosofías marxistas no son buenas? ¿Con que Dios te ha dicho que no debes ayudar a los católicos? ¿Con que Dios te ha dicho que el incrédulo tiene un corazón perverso y malo y que lo aborrece a él? Pues sí, Dios ha dicho todo eso y está aquí en su palabra y yo lo creo. Yo no le voy a creer al diablo nada para que me mueva a mí a hacer cosas que Dios aborrece. Es eso, la cosmovisión. Por eso les digo, es la misma estrategia que hoy utiliza para desechar el mandamiento que nos llama a separarnos del mundo, sus ideologías, sus filosofías, su pensamiento, su conducta. Separarnos de aquellos que practican la impiedad, aunque se hagan llamar cristianos también. Hermanos, para terminar, ¿sabe usted cómo se puede dar cuenta que el mundo no es neutral contra Dios? Ellos te llaman a ser neutrales. Ellos te dicen, esconde la Biblia, vamos a ser neutrales. Pero ¿sabe usted cómo se da cuenta que ellos no son neutrales? Yo ya se los dije aquí en el sermón. Cuando observamos que el mundo le enseña a los niños en las escuelas, ¿qué les enseñan a los niños? Evolución. Les enseñan el darwinismo, excluyendo la enseñanza creacionista, y así ellos también excluyan a Dios. Ellos no son neutrales. Ellos enseñan una posición mentirosa para simplemente Dios se ha quitado de los corazones de nuestros niños, de sus mentes pequeñas. ¿Sabe también cómo es que se da cuenta usted que ellos no son neutrales? Vean pues cuál es la educación sexual que están dando ellos a nuestros hijos desde su más tierna edad. Por eso es que ellos no quieren la Biblia en medio, porque la Biblia es un obstáculo. Porque la Biblia es la verdad que va a descubrir las mentiras de ellos. ¿Y qué? ¿Vamos a obedecerles nosotros? ¿Y por qué le obedeceríamos? Para no quedar mal, para que no se diga de mí que soy un intolerante. No vamos a denunciar las amistades con las filosofías ateas que los nuevos calvinistas famosos tienen para que no me llamen a mí no sé, a mí me han llamado de tantas formas que pues tendría que hacer un sermón para contarles todo lo que han hablado de mí y siguen hablando. Así, pero no, sí, yo voy a seguir hablando con nombres y apellidos, porque yo le temo a Dios y no le temo al hombre. Y si acaso me debo de quedar solo, solo me quedaré. Atanasio dijo, solo contra el mundo, dijo él. Solo contra el mundo, pues solo contra el mundo tendrá que ser. ¿Qué está haciendo la iglesia mientras sucede todo esto en las escuelas? ¿Qué está haciendo la iglesia mientras sucede todo este avance de las tinieblas en las universidades? ¿Qué está haciendo la iglesia cuando los hogares están siendo pervertidos cada vez que encienden una televisión o escuchan una radio, donde los conductores le dicen lo que los conductores quieren que ellos crean? ¿Qué hace la iglesia mientras Satanás va llenando con sus tinieblas el mundo? Bueno, no debemos olvidar que el Señor nos ha dicho en Mateo 5:13, mire cómo dice, vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes saben, ¿no?, para qué se utilizaba la sal, ¿no? Hasta ahora se usa la sal mucho en la sierra, es para evitar que se corrompa, se pudra la carne, ¿no? Lo salan y eso hace que la corrupción no llegue ahí, ¿no? La sal también sana. La sal, usted pone sal en una herida, sana.
Por eso es que la Escritura dice, vosotros los cristianos sois la sal de la tierra. Pero ahí nomás no queda, dice, pero si la sal se desvanece, o sea, si pierde su sabor, si deja de ser sal, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y eso es lo que hace el mundo con todos los cristianos que han cristianos entre comillas, que han transado la verdad con el error. Los pisan, se burlan de ellos, escriben en sus diarios seculares cosas para mofarse de Cristo finalmente. Y nosotros no vamos a caer en eso. No vamos a ser neutrales, vamos a mantenernos en esa fe que nos ha sido dada por el Señor, gracias al Espíritu Santo, que ha puesto la verdad en nuestros corazones, y contenderemos por ella, sin importar el enemigo que se ponga delante. Vamos a orar.